Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas han buscado respuestas a los grandes misterios de la existencia. El origen del universo, el propósito de la vida y la naturaleza de la conciencia humana. En este vasto océano de sabiduría, una figura destaca por su profundo conocimiento y su conexión con los secretos más antiguos de la humanidad. Tot, el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y las ciencias ocultas. Tot no solo fue un ser divino para los egipcios, sino un símbolo de la comprensión trascendental del cosmos. Se le conoce como el inventor de las escrituras, el encargado de registrar el destino de los seres humanos y el guardián del conocimiento secreto que atraviesa el tiempo y el espacio. Pero ¿qué nos enseñó Tot a través de sus enigmáticas enseñanzas? ¿Cómo podemos aplicar esos principios a nuestra vida diaria, siglos después de que sus palabras fueran inscritas en los antiguos textos de la sabiduría esotérica? En este audiolibro exploraremos las enseñanzas fundamentales de Tot, basadas en las leyes universales que rigen todo lo que existe. Estas leyes, que han sido transmitidas a través de las eras, nos invitan a comprender la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y cómo el entendimiento profundo de estas leyes puede transformar nuestras vidas. A lo largo de 10 capítulos, desvelaremos los secretos de la mente y el pensamiento, la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, la vibración y la energía que componen nuestra realidad, y mucho más. Cada uno de estos principios no solo ofrece respuestas a preguntas milenarias, sino que también proporciona herramientas prácticas para vivir con más conciencia y propósito. Así que, a lo largo de este viaje, adentrémonos en las enseñanzas de Tot, con mente abierta y espíritu dispuesto a recibir la sabiduría que ha viajado a través del tiempo. Las respuestas que buscamos siempre han estado ante nosotros, esperando ser descubiertas. Solo necesitamos la clave para abrir esa puerta. Y esa clave, tal vez, ha estado con nosotros desde el principio, en los antiguos textos, en las enseñanzas de Tot. Capítulo 1. El misterio de Tot, el dios de la sabiduría. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos han intentado desentrañar los secretos más profundos del universo. En el antiguo Egipto, uno de los pilares de esa sabiduría fue Tot, un ser cuya influencia trascendió el tiempo y el espacio. Su nombre, que significa el que está en el corazón de la verdad, es solo un indicio de la profundidad de su conocimiento. Tot no era simplemente un dios egipcio, sino una representación del principio mismo de la sabiduría universal. Tot fue considerado el creador de las artes, las ciencias y, más importante aún, de la escritura. En una cultura donde las palabras tenían un poder divino, Tot era el escriba de los dioses, el que registraba los destinos y los secretos de la humanidad. Pero, más allá de ser un simple dios de la sabiduría, Tot representaba algo mucho más profundo, la conciencia universal que conecta todo lo que existe. Su conocimiento no se limitaba al ámbito humano, sino que abarcaba el cosmos entero, las estrellas, los planetas y los flujos de energía que dan forma a la realidad. A través de las edades, Tot fue visto como un puente entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Era el mediador entre lo conocido y lo desconocido, el guardián de los misterios que solo aquellos que estaban preparados podían entender. En las pirámides de Egipto, en los templos dedicados a su culto y en los antiguos textos sagrados, su nombre aparece vinculado a las fuerzas cósmicas que gobiernan la existencia misma, y sin embargo, la mayoría de las personas solo llegaban a rozar su sabiduría, pues los misterios que él guardaba no podían ser comprendidos sin una profunda conexión con el universo interior. Tot, más que un simple dios, era un símbolo de la mente cósmica. A través de su influencia, la civilización egipcia logró avances en astrología, matemáticas
medicina, magia y filosofía. En las tradiciones más secretas, se le atribuye la creación de las leyes universales que rigen todo lo que existe. A través de sus enseñanzas, las mentes más brillantes pudieron adentrarse en el corazón del misterio del ser, del tiempo, del espacio y de la vida misma. Pero, más allá de su rol como sabio y guía, Thoth es también el símbolo de la búsqueda de la verdad. En la tradición hermética que toma sus raíces de Egipto, Thoth es visto como el gran iniciador, el que revela los secretos más profundos a aquellos que están dispuestos a mirarse a sí mismos y al universo con ojos nuevos. Es en este sentido que su influencia trasciende el tiempo y el espacio. Las enseñanzas de Thoth no están confinadas a una época o a un lugar específico. Son principios universales que pueden ser aplicados en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo que hace que Thoth sea aún más fascinante es su relación con la muerte y el más allá. En el Libro de los Muertos, uno de los textos más sagrados de la civilización egipcia, Thoth tiene un papel crucial como guía de las almas en su tránsito hacia la vida eterna. Es el encargado de pesar las almas, de asegurarse de que el juicio divino se cumpla y de asegurar que las personas puedan alcanzar la paz y la inmortalidad. Este aspecto de Thoth como el juez y guía espiritual muestra su conexión con los principios más profundos de la existencia, aquellos que van más allá de la vida material y alcanzan las esferas de lo espiritual y lo eterno. Sin embargo, la sabiduría de Thoth no se limitaba a los muertos. Él era igualmente el maestro de los vivos, guiando a los iniciados en su camino hacia la comprensión profunda del universo. Los textos de Thoth eran tan sagrados que solo unos pocos podían acceder a ellos, aquellos que se sometían a largos periodos de preparación y disciplina. Estos escritos no solo contenían rituales y fórmulas mágicas, sino también las claves de la creación misma. Para Thoth, la palabra era más que un medio de comunicación, era un poder cósmico capaz de dar forma a la realidad. La creación, según Thoth, comenzaba con la palabra, que a su vez se originaba en la mente del divino. En este sentido, Thoth es también una figura arquetípica. No solo es un dios, sino el reflejo de la mente humana capaz de acceder a la sabiduría universal. Su poder radica en su capacidad para comunicar y transmitir ese conocimiento, para servir como un intermediario entre el plano físico y el plano espiritual. La sabiduría que él custodiaba no era solo para unos pocos, sino que estaba destinada a ser comprendida y utilizada por toda la humanidad. Sin embargo, como sucede con todo conocimiento profundo, solo aquellos dispuestos a recorrer el largo camino de la iniciación podrían acceder a su verdadero significado. Las enseñanzas de Thoth fueron preservadas durante siglos, no solo en las bibliotecas de Egipto, sino también en las tradiciones esotéricas de todo el mundo. Los textos herméticos, los escritos alquímicos y las filosofías místicas que se desarrollaron en la Edad Media y el Renacimiento se basan, en gran medida, en los principios que Thoth reveló a los antiguos egipcios. En muchas de estas tradiciones, Thoth se fusionó con Hermes, el dios griego de la sabiduría, para dar origen a una figura compuesta conocida como Hermes Trismegisto. Bajo este nombre, las enseñanzas de Thoth se diseminaron por todo el mundo occidental, influyendo en el pensamiento filosófico y científico a lo largo de los siglos. Hoy, la figura de Thoth sigue siendo un símbolo poderoso para aquellos que buscan entender los misterios del universo y de la conciencia humana. A pesar de que las civilizaciones antiguas han caído y sus templos se han desmoronado, los principios que Thoth representaba siguen vivos. La conexión entre la mente, el cosmos y el espíritu sigue siendo un tema fundamental en las enseñanzas espirituales, filosóficas y científicas actuales.
Tot, el Dios que enseñó a los humanos a comprender el flujo del universo, sigue siendo un faro de luz en la oscuridad, guiando a aquellos que están listos para descubrir las profundidades de la sabiduría eterna. Capítulo 2. El poder de la palabra y el pensamiento. Desde el principio de los tiempos, las palabras han sido consideradas poderosas, casi mágicas, en las culturas de todo el mundo. En Egipto, donde los dioses y los seres humanos compartían una conexión directa, las palabras no eran solo sonidos o símbolos, eran las semillas de la creación misma. Tot, el dios de la sabiduría, no solo era el guardián del conocimiento, sino también el maestro de la palabra y el pensamiento, los cuales eran herramientas de creación y transformación. La sabiduría que Tot compartió con la humanidad tiene su núcleo en una de las enseñanzas más fundamentales. La palabra es la creación. Según Tot, todo en el universo surge primero en la mente y luego se expresa a través de la palabra. Las palabras, al igual que los pensamientos, tienen una vibración y una energía propia. Son capaces de crear, modificar y destruir la realidad que nos rodea. Cada palabra es una chispa que puede encender una nueva posibilidad o una llama que consume lo que ya no sirve. Al igual que el verbo en las antiguas escrituras sagradas, el logos en el cristianismo, o la palabra en muchas tradiciones místicas, Tot comprendió que la creación misma comienza con el poder de la mente que se traduce en palabras. La palabra, en este contexto, no es simplemente un medio de comunicación, es un acto de manifestación. Lo que decimos refleja lo que creemos y lo que creemos se convierte en nuestra realidad. Tot, en su infinito entendimiento del cosmos, sabía que las palabras pueden crear o destruir mundos. El antiguo Egipto estaba lleno de símbolos y jeroglíficos, cada uno de ellos portador de un poder que iba más allá de su representación. Los sacerdotes y escribas que lo seguían sabían que las palabras que escribían en las paredes de los templos o en los papiros no solo eran declaraciones de hechos, sino que eran invocaciones de las energías divinas. Eran palabras sagradas, cargadas con el poder de los dioses. El poder del pensamiento, según Tot, es igualmente profundo. Todo en el universo tiene una vibración, y nuestras mentes, a través de los pensamientos, son las que determinan cuál será esa vibración. Pensar es un acto de creación. De hecho, la mente es la forjadora del universo. Lo que pensamos afecta directamente nuestro entorno, nuestras experiencias e incluso el destino mismo. Tot entendió que los pensamientos tienen una fuerza tan poderosa como las palabras. Cada pensamiento es una semilla que crece en el jardín de nuestra vida. Y si las palabras son la manifestación externa de lo que pensamos, entonces las mentes que dominan el arte de pensar conscientemente tienen el poder de controlar no solo su vida, sino las fuerzas mismas que gobiernan el cosmos. El principio del mentalismo, una de las leyes fundamentales que Tot enseñó, establece que todo es mente. El universo mismo, con sus planetas, estrellas y energías, es solo una manifestación de la mente cósmica, la conciencia universal. La clave para entender este principio es comprender que todo lo que experimentamos está primero en la mente. Cada estrella en el cielo, cada ola en el océano, cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza es una vibración que se origina en el plano mental. La materia y la energía son solo expresiones de una mente cósmica más grande, y nuestra mente humana es una réplica de esta vasta conciencia universal. La mente humana, entonces, no está separada del todo, más bien es un reflejo de la mente cósmica. Tot enseñaba que, al igual que los dioses, los seres humanos tienen el poder de crear a través de su mente. Esta creación no solo ocurre a través de las palabras que pronunciamos, sino a través de los pensamientos que cultivamos en nuestro interior. La mente humana,
cuando está alineada con la voluntad del universo, puede llegar a comprender las leyes del cosmos y utilizarlas para su propio beneficio. Pero, para lograr esto, es necesario ser consciente de nuestros pensamientos y aprender a dirigirlos hacia un propósito claro. Es aquí donde la meditación y la disciplina mental juegan un papel crucial en las enseñanzas de Thoth. A través de la práctica constante de la concentración y la visualización, uno puede aprender a dirigir sus pensamientos y a enfocarlos en la creación de una realidad más armoniosa y próspera. La mente es un poderoso aliado, pero solo si aprendemos a dominarla. Tal como un maestro de las artes marciales entrena su cuerpo para dominar el combate, el buscador de sabiduría debe entrenar su mente para dominar el flujo de sus pensamientos y emociones. Un aspecto clave de este entrenamiento mental es la autoobservación. Thoth enseñaba que uno no puede comprender la mente del universo sin antes comprender la propia mente. Para entender cómo la creación se lleva a cabo en el plano físico, primero debemos ser conscientes de cómo nuestros pensamientos y palabras crean nuestra realidad. La meditación, la introspección y la atención plena son herramientas esenciales para alcanzar esta conciencia. Cuando uno se vuelve consciente de sus pensamientos, puede comenzar a modificarlos, a redirigirlos hacia metas más elevadas y, por lo tanto, a modificar su experiencia de vida. A través de este proceso de autoobservación y disciplina mental, Thoth invitaba a los iniciados a experimentar la unidad con el todo. En su visión, no existe una separación entre lo humano y lo divino. Al igual que la mente humana y la mente cósmica están interconectadas, también lo están el ser humano y el universo entero. La clave para acceder a la sabiduría universal es comprender que todo lo que somos, todo lo que pensamos y decimos está en perfecta armonía con las leyes del cosmos. Este es el verdadero poder de la palabra y el pensamiento. La capacidad de alinearnos con las fuerzas universales y a través de nuestra mente y nuestras palabras, manifestar nuestra realidad. Al final, lo que Thoth nos enseña es que la sabiduría más profunda radica en el dominio de uno mismo. El dominio de la mente es el primer paso para dominar el universo. La mente es el principio creador, y al entender cómo funciona, podemos acceder a las fuerzas que nos rodean y transformar no solo nuestra propia vida, sino la del mundo que nos acompaña. La palabra y el pensamiento son los hilos con los que tejemos nuestra existencia. Cuando aprendemos a tejer conscientemente, a hablar con sabiduría y pensar con claridad, entonces comenzamos a ver cómo las puertas del universo se abren ante nosotros. Capítulo 3. La ley del mentalismo. Todo es mente. En el vasto y misterioso universo, una de las leyes más profundas y reveladoras es aquella que sostiene que todo es mente. Esta ley, que Thoth enseñó a los antiguos sabios egipcios, establece que la mente es la fuerza primordial que da forma y sustancia a toda la realidad. Todo lo que existe, desde las estrellas que pueblan el cielo hasta el pensamiento más fugaz que cruza nuestra mente, es, en última instancia, una manifestación de la mente universal, el pensamiento divino que impregna todo lo que conocemos. Cuando Thoth nos habla de la mente, no se refiere únicamente a la mente humana en su forma más limitada. En su visión, la mente es el principio que subyace a todo. La mente humana, aunque conectada al universo, es solo una pequeña chispa de la vasta conciencia cósmica que todo lo abarca. La mente universal, o mente cósmica, es la fuente de toda existencia, el campo infinito e ilimitado donde todas las posibilidades se encuentran, esperando ser creadas. El principio del mentalismo sostiene que todo lo que vemos y experimentamos en el mundo físico tiene su origen en la mente. La materia, la energía, el tiempo, el espacio, las emociones e incluso las ideas son, en su núcleo más profundo,
manifestaciones de pensamientos. Esta ley nos invita a comprender que nuestra realidad no es algo externo que nos sucede, sino que es una creación de nuestra propia mente. Lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, todo ello da forma a nuestra experiencia de la vida. Lo que pensamos en nuestros corazones y mentes tiene un poder tan grande que puede alterar no solo nuestras vidas personales, sino el curso de la historia misma. En muchas de las antiguas enseñanzas, la creación se describía como un acto divino, algo que solo los dioses podían realizar. Sin embargo, Thoth revela un secreto trascendental. Todos los seres humanos tienen la capacidad de crear en el mismo nivel que los dioses, porque la mente humana es una extensión de la mente universal. La capacidad de crear realidades a través del pensamiento no está limitada solo a los grandes sabios o las deidades, sino que está disponible para todos los que logren comprender y dominar este principio. El primer paso para comprender el principio del mentalismo es reconocer que todo lo que nos rodea es una manifestación de pensamiento. Las casas en las que vivimos, los árboles que adornan el paisaje, los objetos que usamos a diario, todo comenzó con un pensamiento. Alguien, en algún momento, pensó en una idea, y esa idea se materializó en forma tangible a través de la acción. Así como una escultura comienza en la mente del artista antes de convertirse en una obra de arte concreta, todo en el universo comienza en la mente cósmica antes de tomar forma en el mundo físico. Thoth, como guardián de este conocimiento, enseñó que, al igual que el universo entero es una creación de la mente cósmica, cada ser humano tiene en su interior la misma capacidad creadora. La mente humana está interconectada con la mente universal, y al aprender a dirigir nuestros pensamientos, podemos participar conscientemente en el proceso de creación. Lo que pensamos y visualizamos tiene el poder de manifestarse en el mundo físico. Esta comprensión puede ser difícil de aceptar, especialmente en una sociedad que muchas veces nos enseña a ver el mundo de forma lineal y objetiva. Pero en las enseñanzas de Thoth, la mente es el primer principio. La realidad física no es la causa, sino el efecto. Es la manifestación de una causa mental que se despliega en el mundo material. Por lo tanto, para cambiar el mundo que nos rodea, primero debemos cambiar nuestra forma de pensar. Thoth también enseña que el poder de la mente está relacionado con la concentración y la visualización. Para poder crear conscientemente, necesitamos aprender a enfocar nuestra mente de manera clara y específica. El pensamiento disperso o la mente desordenada no tienen el mismo poder que una mente enfocada y disciplinada. Así como un rayo láser tiene un impacto mucho mayor que una luz difusa, una mente concentrada es capaz de generar una realidad más clara y poderosa. La meditación es, por tanto, uno de los métodos más efectivos para entrenar la mente. A través de la meditación, los buscadores de sabiduría aprenden a calmar la mente, eliminar el ruido y la distracción, y enfocar su atención en un solo propósito. Thoth enseñó que, al hacerlo, los iniciados podían acceder a niveles más profundos de conciencia y conectar con la mente cósmica. A medida que la mente se calma y se concentra, el poder creativo se activa, permitiendo que el pensamiento se transforme en acción y, eventualmente, en realidad. Sin embargo, Thoth también advierte sobre los peligros de una mente descontrolada. La mente no dirigida, la mente llena de pensamientos negativos o caóticos, tiene el poder de crear una realidad igualmente caótica y destructiva. Las personas que viven sin conciencia de su poder mental a menudo se ven atrapadas en patrones negativos de pensamiento y comportamiento, lo que perpetúa su sufrimiento. Thoth enseña que la clave para dominar este principio
no es solo visualizar lo que queremos, sino también asegurarnos de que nuestros pensamientos estén alineados con la verdad y con el bien mayor. A medida que avanzamos en la comprensión del principio del mentalismo, es esencial recordar que la mente no solo crea nuestro entorno físico, sino también nuestros estados emocionales y espirituales. Lo que pensamos afecta directamente cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con los demás. Cuando cultivamos pensamientos de amor, paz, gratitud y abundancia, no solo atraemos estas energías hacia nosotros, sino que también las emanamos al mundo que nos rodea. Por lo tanto, el principio del mentalismo no es solo un principio filosófico abstracto, es una herramienta práctica que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones y al aprender a dirigirlos hacia un propósito positivo y elevado, podemos empezar a transformar nuestra realidad y nuestra vida. Este es el verdadero poder de la mente, la capacidad de crear conscientemente una vida alineada con las leyes cósmicas y espirituales. El camino hacia el dominio de la mente es largo y requiere disciplina, paciencia y práctica constante, pero la recompensa es incalculable. A medida que nos alineamos con la mente universal, descubrimos que no estamos separados del universo, sino que somos una extensión de él. Nuestra mente es, en última instancia, la misma que la mente del universo, y con este entendimiento nos convertimos en creadores conscientes, capaces de dar forma a nuestro destino y al destino del mundo que nos rodea. Capítulo 4. La ley de correspondencia. Como es, arriba es abajo. Una de las enseñanzas más poderosas que Thoth transmitió a los antiguos egipcios es la ley de correspondencia, la cual establece que existe una conexión directa entre los diferentes planos de existencia. El principio básico de esta ley es, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta frase resuena a través de todas las culturas y tradiciones místicas y tiene una importancia fundamental en la comprensión de la naturaleza del universo. La ley de correspondencia nos dice que todo en el universo está interconectado, no solo los elementos visibles de la naturaleza, como el cielo, la tierra y el mar, sino también los reinos invisibles del pensamiento, la emoción y la energía. El principio de correspondencia sugiere que cualquier cambio o fenómeno en un plano de existencia, ya sea el físico, el emocional, el mental o el espiritual, tiene un reflejo en otros planos. En otras palabras, lo que ocurre en el macrocosmos, el universo entero, el orden cósmico, tiene un paralelo exacto en el microcosmos, el ser humano, el individuo. El mundo físico que percibimos con nuestros sentidos es solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Thoth, en su sabiduría, comprendió que los principios que rigen el universo no están aislados, sino que se reflejan a través de cada capa de existencia. Este entendimiento es clave para desentrañar los misterios de la vida, porque nos muestra que todo lo que sucede dentro de nosotros es también un reflejo de lo que ocurre en el mundo exterior, y viceversa, el macrocosmos y el microcosmos. La analogía más común utilizada para explicar la ley de correspondencia es la de la relación entre el cuerpo humano y el universo. Los antiguos egipcios, y más tarde los hermetistas, vieron al ser humano como una representación en miniatura del cosmos, un microcosmos. Así como el universo está compuesto de una vasta cantidad de energías interconectadas, el ser humano es una unidad compleja de pensamientos, emociones, energías físicas y espirituales. Los principios que gobiernan el universo, como la ley del ritmo, la polaridad y el mentalismo, también gobiernan al ser humano en su totalidad. En la práctica, esto significa que podemos entender los secretos del universo a través de la introspección y el estudio de nosotros mismos.
Así como un astrónomo puede estudiar los cielos para comprender la naturaleza del cosmos, nosotros, como seres humanos, podemos mirar hacia adentro, hacia nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, para descubrir las mismas leyes y principios que rigen el universo. Cada emoción que experimentamos, cada pensamiento que tenemos, cada acción que tomamos, es un reflejo directo de las leyes universales que gobiernan el todo. El principio de correspondencia también se manifiesta en la naturaleza misma. Cuando observamos los ciclos naturales, como los movimientos de los astros, las estaciones del año o el crecimiento de las plantas, estamos presenciando la expresión de la misma energía que influye en nuestros propios procesos internos. Las estaciones, por ejemplo, no solo representan el cambio físico en la naturaleza, sino también el ciclo de crecimiento, muerte y renacimiento que se refleja en nuestras propias vidas. Cada ser humano experimenta ciclos de crecimiento personal, pérdidas, transformación y renacimiento, de manera similar a las estaciones que suceden una y otra vez en la Tierra. Este principio tiene una implicación profunda en cómo podemos abordar nuestra vida diaria. Si lo que sucede en el universo exterior tiene un paralelo en nuestro mundo interior, entonces cualquier cambio que deseemos ver en nuestra vida debe empezar con un cambio interno. Si buscamos paz y armonía en el mundo exterior, debemos primero cultivarlas dentro de nosotros mismos. Si deseamos crear una realidad diferente, necesitamos ajustar nuestros pensamientos, emociones y acciones para alinearnos con los principios universales que rigen el todo. Reflejos en la vida cotidiana. Para aplicar la ley de correspondencia en nuestra vida cotidiana, Todd nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer los patrones que se repiten en nuestras vidas. Por ejemplo, si nos sentimos atrapados en una situación o un ciclo negativo, podemos reflexionar sobre cómo ese ciclo se refleja también en nuestro interior. Tal vez nuestras propias creencias limitantes, miedos o pensamientos negativos están creando un patrón de repetición que se manifiesta en el mundo exterior. Una forma práctica de aplicar este principio es a través de la visualización y la meditación. Al observar los patrones y correspondencias dentro de nosotros mismos, podemos empezar a cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo. Si lo que experimentamos en el exterior es el reflejo de lo que sucede dentro, entonces al cambiar nuestra perspectiva interior, podemos transformar nuestra experiencia externa. Todd también nos enseña que debemos aplicar el principio de correspondencia a nuestra comprensión del universo. A medida que comenzamos a reconocer los reflejos que existen entre el macrocosmos y el microcosmos, podemos encontrar respuestas a los grandes misterios de la vida. El estudio de las leyes universales como la ley del ritmo, la ley de polaridad o la ley de causalidad nos ayudará a comprender mejor las conexiones entre todo lo que existe y cómo nuestra propia existencia está intrínsecamente conectada con el universo entero. La relación con los otros planos de existencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la ley de correspondencia es su implicación en los planos espirituales y emocionales. No solo los eventos físicos tienen correspondencia en nuestra vida emocional y mental, sino que también las dimensiones más sutiles del ser, como el plano espiritual, se reflejan en nuestro mundo material. Las experiencias místicas, las visiones o los estados elevados de conciencia no son simples ilusiones, sino expresiones de una realidad más alta. Al comprender que nuestra vida espiritual tiene una correspondencia directa con nuestra vida material, podemos empezar a ver el mundo con una nueva perspectiva. Todo es interdependiente, todo tiene un propósito y todo está conectado. Esto nos lleva a la comprensión de que la espiritualidad no es algo separado de nuestra vida cotidiana, sino que está intrínsecamente relacionada con todo lo que hacemos.
la conexión entre nuestro mundo material y nuestro mundo espiritual, es un reflejo directo de la correspondencia que existe entre el macrocosmos y el microcosmos. Si queremos elevar nuestra conciencia y alcanzar un estado de mayor armonía, debemos ver todos los aspectos de nuestra vida, desde lo más mundano hasta lo más elevado, como una expresión de la misma energía universal. Capítulo 5. La ley de polaridad. Todo tiene su opuesto. La comprensión de la ley de polaridad es una de las claves más poderosas para desentrañar los misterios del universo, según las enseñanzas de Thoth. Esta ley sostiene que todo en el universo tiene un opuesto, y que estos opuestos son en realidad dos extremos de la misma cosa. La oscuridad es el opuesto de la luz, el frío es el opuesto del calor, la vida es el opuesto de la muerte. Sin embargo, lo que esta ley revela es que lo que parecen ser opuestos son en realidad manifestaciones de una misma energía que se encuentra en diferentes grados o estados. Thoth enseñaba que en el fondo todo en el universo es energía, y esa energía se manifiesta de diferentes maneras. Los opuestos, por tanto, no son entidades separadas, sino extremos de una misma sustancia, como la luz y la oscuridad, que no existen independientemente uno del otro, sino que son las dos caras de la misma moneda. Todos los fenómenos del universo se presentan en pares de opuestos. El bien y el mal, el éxito y el fracaso, la creación y la destrucción. Todos estos son aspectos de una misma corriente de energía que se expresa de formas diversas. El principio de la polaridad se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, desde el más físico hasta el más espiritual. El frío no podría existir sin el calor, así como el día no podría existir sin la noche. Estas dualidades no son algo que debamos temer o rechazar, sino aspectos intrínsecos de la naturaleza misma. Lo que Thoth enseñó a los iniciados es que comprender la polaridad es entender que los opuestos no se excluyen, sino que se complementan y existen como parte de un todo más grande. Tomemos el ejemplo de la luz y la oscuridad. En la superficie, la oscuridad puede parecer algo a evitar, un vacío que debería ser lleno con luz. Sin embargo, Thoth nos muestra que la oscuridad no es la ausencia de luz, sino su complemento necesario. En la oscuridad no solo podemos descansar, sino que también encontramos una de las principales fuentes de transformación. La oscuridad es el principio de la incubación, el espacio donde las semillas crecen antes de emerger a la luz. Solo cuando entendemos la relación entre la luz y la oscuridad, y cómo ambas son necesarias para la creación, podemos empezar a ver la realidad de manera más integral. De la misma manera, el principio de polaridad se aplica a los estados emocionales humanos. Todos experimentamos emociones que consideramos positivas, como la felicidad, el amor y la alegría, así como emociones que consideramos negativas, como la tristeza, la ira y el miedo. Sin embargo, Thoth nos enseña que estas emociones no son entidades separadas, sino que forman parte de un espectro continuo de experiencias humanas. La tristeza, por ejemplo, no existe sin la alegría. La ira no puede ser completamente comprendida sin el amor. En lugar de rechazar nuestras emociones negativas, Thoth nos invita a entender que son solo las caras opuestas de las emociones positivas y que ambas tienen un papel que desempeñar en el proceso de crecimiento y transformación personal. Este principio no se limita a las emociones humanas, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. El éxito y el fracaso, la victoria y la derrota, son simplemente dos aspectos de un mismo proceso. Como la marea que sube y baja, estos opuestos no son finales en sí mismos, sino transiciones que nos permiten avanzar. La ley de polaridad nos invita a no ver los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento y aprendizaje.
Cada vez que experimentamos un fracaso, estamos dando un paso hacia un nuevo éxito. Así, en lugar de resistirnos a los opuestos, debemos aprender a abrazarlos como partes del mismo ciclo continuo de la vida. Uno de los aspectos más poderosos de la ley de polaridad es que nos ofrece la capacidad de mover la energía de un extremo a otro. Si todo está en un espectro, eso significa que podemos cambiar nuestra experiencia al movernos de un extremo hacia el otro. Si nos sentimos atrapados en un estado de oscuridad o desesperación, la ley nos enseña que podemos usar nuestra conciencia para movernos hacia la luz y la esperanza. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Si nos sentimos abrumados por el miedo o la tristeza, tenemos el poder de cambiar nuestra perspectiva y movernos hacia el amor y la alegría. Thoth, en su infinita sabiduría, comprendió que este poder de movernos entre los opuestos es lo que nos permite controlar nuestras vidas y crear nuestra realidad. No se trata de negar las polaridades, sino de aprender a transitar entre ellas con conciencia y voluntad. La clave para dominar la polaridad es entender que no hay bien sin mal, ni luz sin oscuridad, pero que podemos elegir dónde concentramos nuestra energía y cómo respondemos a las situaciones. La mente humana, al comprender esta ley, puede tomar las riendas de su destino, aprendiendo a transitar de la tristeza a la alegría, del caos a la calma, del miedo a la valentía, con la certeza de que todas estas experiencias son solo diferentes manifestaciones de la misma energía universal. En la práctica, la ley de polaridad puede aplicarse de muchas maneras en la vida diaria. Cuando nos enfrentamos a un desafío, en lugar de ver solo el obstáculo, podemos elegir ver la oportunidad que se encuentra al otro lado. Si estamos atravesando un periodo de dificultades emocionales, podemos verlas no como un destino final, sino como un paso hacia un estado emocional más equilibrado. Al aprender a reconocer los opuestos dentro de nosotros mismos y a navegar entre ellos con sabiduría, podemos transformar nuestra realidad y alcanzar un equilibrio interior que nos permita vivir en armonía con las leyes del universo. Thoth enseñaba que el entendimiento profundo de la polaridad nos permite ver que todos los opuestos se contienen mutuamente y son, en esencia, una misma energía que se mueve entre diferentes estados. Así, la vida no es una batalla constante entre luces y sombras, sino un proceso continuo de integración, donde los opuestos se encuentran y se fusionan para crear un todo más grande. Esta comprensión nos lleva a una mayor paz interior, porque deja de ser necesario luchar contra lo que consideramos negativo o indeseable. En lugar de rechazarlo, podemos aceptarlo como parte de la danza cósmica de la vida, sabiendo que cada extremo tiene un propósito y que siempre podemos movernos hacia el equilibrio. Capítulo 6. La ley del ritmo. Todo flujo en círculos. Una de las enseñanzas más profundas que Thoth transmitió a sus discípulos es la ley del ritmo, la cual sostiene que todo en el universo sigue un ciclo, una fluctuación que se mueve de un extremo a otro, como una ola que sube y baja, o una marea que avanza y retrocede. Según Thoth, todo está en constante movimiento, y nada permanece estático. Esta ley revela que todos los fenómenos del universo, desde los ciclos del clima hasta los estados emocionales y espirituales de los seres humanos, están sujetos a un flujo rítmico, a un patrón de vaivén que da forma a la realidad. El principio del ritmo dice que todo en el universo tiene su ciclo, que cada cosa sigue una onda, una vibración. Esta ley se observa claramente en la naturaleza. Los días y las noches, las estaciones del año, los ciclos de la luna, los movimientos de los planetas.
Todo sigue un ritmo que se repite, pero a menudo de manera que se va expandiendo o contrayendo, creciendo y decreciendo en una danza cósmica que mantiene el equilibrio del universo. Este principio también aplica a las emociones humanas, los pensamientos y los estados espirituales, que siguen un patrón rítmico similar al de la naturaleza. Lo que Todd nos enseña a través de la ley del ritmo es que la vida no es lineal, sino cíclica. Cada aspecto de la existencia sigue un flujo natural que se mueve de un extremo a otro. La vida y la muerte, el éxito y el fracaso, la alegría y la tristeza. Este ritmo no es algo que podamos controlar completamente, pero sí podemos aprender a fluir con él. En lugar de resistirnos a los altibajos naturales de la vida, podemos aprender a aceptarlos y navegar a través de ellos con sabiduría y equilibrio. La ley del ritmo no nos dice que debamos buscar la estabilidad perfecta, sino que debemos entender que la inestabilidad es una parte natural de la existencia, el ciclo de la vida. La ley del ritmo se manifiesta en la naturaleza en el ciclo de la vida, el cual pasa por diferentes etapas: nacimiento, crecimiento, madurez, declive y muerte. Estos ciclos no solo son observables en el mundo físico, sino también en el plano espiritual y emocional. Cada ser humano experimenta estos ciclos en su vida, desde la niñez hasta la vejez, pasando por momentos de crecimiento y expansión, así como períodos de dificultad y declive. La sabiduría de Todd radica en entender que ninguna de estas etapas es definitiva. Lo que sube, baja, y lo que baja, sube. El ciclo de la vida no es algo que podamos evitar, sino que debemos aceptar y abrazar como parte de la experiencia humana. Este concepto nos ayuda a comprender que los períodos difíciles no son finales, sino solo una fase en un ciclo más amplio. Así como la oscuridad de la noche siempre da paso a la luz del día, las dificultades y los desafíos que enfrentamos en la vida no son permanentes, sino que forman parte de un flujo que eventualmente se transformará en algo nuevo. El ciclo de la vida nos enseña que cada cosa tiene su tiempo y su lugar, y que el cambio es inevitable, pero no por ello negativo. Las emociones y el ritmo. Este principio del ritmo también se aplica a nuestras emociones. Al igual que los ciclos naturales, nuestras emociones pasan por fases de alta intensidad y momentos de calma. La tristeza puede intensificarse antes de ceder a la alegría, y la ira puede transformar su energía en paz con el tiempo. La ley del ritmo nos recuerda que las emociones no son permanentes, sino que son fluctuaciones naturales que siguen un patrón de subida y bajada. Cuando estamos atrapados en un ciclo emocional negativo, como la tristeza o el miedo, es fácil creer que ese estado será eterno. Sin embargo, el principio del ritmo nos muestra que este ciclo, como todos los ciclos, eventualmente cambiará. Lo importante no es intentar evitar las emociones difíciles, sino aprender a fluir con ellas, sabiendo que la marea cambiará. Aceptar el flujo de nuestras emociones nos permite navegar por ellas sin quedarnos atrapados en un estado perpetuo de sufrimiento. En la práctica, la ley del ritmo nos invita a cultivar la paciencia y la resiliencia. En lugar de luchar contra los altibajos emocionales, podemos aprender a ver cada fase como una oportunidad para crecer y evolucionar, al igual que las estaciones del año, que traen tanto la fertilidad como la descomposición. Nuestras emociones también tienen un propósito. Nos enseñan, nos purifican y nos preparan para nuevos comienzos. Ritmo y crecimiento espiritual. En el ámbito espiritual, la ley del ritmo nos recuerda que el camino hacia la iluminación no es una línea recta, sino una serie de ciclos de avance y retroceso. La vida espiritual también sigue un patrón cíclico de expansión y contracción. A veces nos sentimos cercanos a lo divino, experimentando momentos de claridad y paz profunda, mientras que otras veces nos sentimos distantes o desconectados, sumidos en la duda y la oscuridad.
Tot nos enseña que estos altibajos son naturales en el camino espiritual y que debemos aprender a aceptarlos como parte de nuestro proceso de crecimiento. La ley del ritmo también se aplica a las fases de la práctica espiritual. Los momentos de profundo éxtasis espiritual y conexión con el universo suelen ir seguidos de periodos de aparente desconexión, en los cuales no sentimos esa misma cercanía con lo divino. Esto no significa que hayamos perdido el camino, sino que estamos atravesando una fase natural de la evolución espiritual. Los momentos de incertidumbre y oscuridad en nuestra vida espiritual son simplemente una parte del ciclo, y no deben ser vistos como un fracaso, sino como una preparación para una nueva etapa de iluminación. Ritmo y manifestación. La ley del ritmo también tiene una poderosa implicación en la manifestación de nuestros deseos. Cuando deseamos crear algo en nuestra vida, a menudo podemos ver el proceso como algo lineal. Establecemos una meta y esperamos que se materialice de manera rápida y directa. Sin embargo, Tot nos enseña que la manifestación de nuestros deseos sigue un ritmo propio. A veces, el proceso de manifestación puede parecer lento o incluso inexistente, pero esto no significa que no estemos avanzando. Como una semilla que debe pasar por un ciclo de crecimiento antes de convertirse en una planta, nuestros deseos también pasan por ciclos de gestación antes de manifestarse completamente en el mundo material. La ley del ritmo nos invita a cultivar la paciencia mientras trabajamos para manifestar nuestros sueños. A veces, todo lo que necesitamos es permitir que el ciclo de la vida se desarrolle sin presionar demasiado para que las cosas sucedan de inmediato. En lugar de forzar la manifestación, podemos aprender a seguir el ritmo natural del proceso, sabiendo que cada paso nos acerca más a nuestro objetivo. Aceptando el ritmo del universo. La clave para vivir en armonía con la ley del ritmo es aprender a aceptar y fluir con los ciclos de la vida. Cada fase de la vida, cada cambio en nuestras emociones y pensamientos, tiene un propósito, y todo sigue un patrón de equilibrio que mantiene el orden del cosmos. No importa cuán difíciles o caóticos puedan parecer los momentos de nuestra vida, la ley del ritmo nos recuerda que siempre hay un retorno a la calma, a la claridad y a la paz. Aceptar el flujo natural del universo nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Capítulo 7. La ley de causa y efecto. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. La ley de causa y efecto es quizás una de las leyes más comprensibles y a la vez más profundas de todas las enseñanzas de Tot. Esta ley sostiene que cada acción tiene una consecuencia y que cada causa genera un efecto. En el universo nada ocurre por casualidad. Todo lo que sucede, desde los eventos más grandes hasta los más pequeños, es el resultado directo de una causa previa. Esta ley, que parece simple, tiene implicaciones profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad, nuestra responsabilidad personal y nuestra capacidad para crear el futuro que deseamos. Tot enseñaba que cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una semilla que plantamos en el campo de la realidad, y esas semillas, en su tiempo, darán frutos, ya sean buenos o malos. Según esta ley, todo lo que experimentamos es el efecto de causas anteriores, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Si queremos cambiar lo que experimentamos en la vida, necesitamos empezar por cambiar las causas, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. El poder de la intención. En primer lugar, la ley de causa y efecto nos invita a tomar responsabilidad por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Aunque muchas personas tienden a ver los eventos de la vida como simple suerte o destino, Tot nos enseña que cada experiencia tiene un origen, y ese origen somos nosotros. Si no nos gusta lo que estamos viviendo, la forma de cambiarlo es entendiendo qué causas hemos creado previamente.
Esto no significa que todo lo que nos sucede sea culpa nuestra, pero sí implica que tenemos el poder de influir en las causas que creamos en el futuro. El primer paso para aplicar esta ley en nuestras vidas es comprender que nuestras intenciones son las fuerzas que generan la causa. Cada pensamiento y cada acción está precedido por una intención, y es esa intención la que establece el camino de nuestros futuros efectos. Si tenemos buenas intenciones, nuestra vida se llenará de buenos resultados. Si nuestras intenciones son egoístas o destructivas, esos mismos resultados se reflejarán en nuestra vida. A menudo, las personas no son conscientes del poder de sus intenciones. Sin embargo, cada vez que tomamos una decisión, estamos colocando una semilla en el terreno de la existencia. Si nuestra intención es positiva, pura y alineada con el bien, el efecto será positivo. Si nuestra intención es negativa o egoísta, los efectos serán destructivos, tanto para nosotros como para los demás. El impacto de las palabras y los pensamientos. La ley de causa y efecto también se extiende a nuestros pensamientos y palabras. Todd comprendió que el poder de la palabra es un principio fundamental de la creación. No es solo lo que hacemos lo que genera efectos en el universo, sino también lo que pensamos y lo que decimos. Las palabras tienen vibraciones y energías que afectan a los demás y al entorno. Así como una piedra lanzada al agua crea ondas que se extienden más allá del impacto inicial, nuestras palabras y pensamientos tienen un alcance que puede influir en el destino de muchos. La ley de causa y efecto enseña que la energía que enviamos al universo regresa a nosotros en forma de experiencias, y este principio se aplica tanto a nivel individual como colectivo. Si constantemente pensamos en términos negativos o destructivos, estamos creando una atmósfera de caos y conflicto que luego se manifiesta en nuestra realidad. Si, por el contrario, cultivamos pensamientos de paz, amor y compasión, estamos creando un campo de energía positiva que se reflejará en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Es por esto que la atención plena y la autodisciplina mental son esenciales. El simple hecho de pensar de manera consciente y con buenas intenciones puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Todd enseñaba que, para ser verdaderos maestros de nuestra propia existencia, debemos entrenar nuestra mente para alinearla con las fuerzas de la creación positiva. Esto no solo se logra mediante las palabras, sino también a través de nuestras acciones y elecciones diarias. La interconexión de causa y efecto a nivel universal. La ley de causa y efecto no solo se aplica a nuestras vidas individuales, sino que se extiende a todo el universo. Cada acción, ya sea grande o pequeña, tiene un impacto en el todo. Esta ley nos muestra que el universo está interconectado y todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiene una repercusión en el tejido de la realidad. Nada existe de manera aislada. De esta forma, nuestras acciones no solo afectan a nuestra propia vida, sino también a la vida de los demás, y a su vez, las acciones de los demás nos afectan a nosotros. El principio de causa y efecto también nos invita a entender que todo tiene su tiempo. En muchas ocasiones, los efectos de nuestras acciones no se manifiestan inmediatamente. Puede que sembremos una semilla hoy, pero no la veamos crecer hasta mucho más tarde. Los efectos de nuestras acciones pueden tardar años en manifestarse. Todd nos recuerda que la paciencia y la fe son esenciales en este proceso. Si sembramos una semilla de amor y compasión, debemos confiar en que esos efectos llegarán a su debido tiempo. El universo, en su vasto entramado de causas y efectos, actúa como un espejo de nuestras propias acciones. Lo que damos, recibimos. Lo que sembramos, cosechamos. Este principio nos invita a reflexionar sobre la energía que estamos enviando al mundo y a tomar la responsabilidad de ser los arquitectos conscientes de nuestro destino.
rompiendo los ciclos negativos. Al comprender la ley de causa y efecto, Thoth también nos brinda el conocimiento para romper los ciclos negativos. Si en algún momento nuestra vida se ve dominada por consecuencias no deseadas, podemos transformar esa realidad tomando conciencia de las causas que las han generado. Esto requiere una profunda reflexión y, sobre todo, el valor de cambiar nuestros hábitos, pensamientos y comportamientos. Los ciclos negativos pueden ser interrumpidos al reconocer las causas erróneas y tomar medidas para rectificarlas. Para cambiar el curso de nuestra vida, necesitamos tomar decisiones más conscientes, más alineadas con nuestras intenciones más elevadas. Cambiar las causas es el primer paso para cambiar los efectos. Al tomar responsabilidad por nuestras acciones y decisiones, podemos reescribir nuestro futuro y crear una vida más alineada con nuestros verdaderos deseos y valores. Si te ha gustado este capítulo y quieres seguir explorando las sabias enseñanzas de Thoth, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con aquellos que buscan transformar su vida a través de la sabiduría ancestral. Nos encantaría contar con tu apoyo en este viaje de aprendizaje y expansión. Además, si tienes alguna pregunta o comentario sobre este capítulo, no dudes en dejarlo aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.